te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti, Santo, bueno. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, Shabbat. No te es lícito llevar tu lecho. Unas 46 veces aproximadamente podemos leer en los 4 evangelios que Jesucristo estaba sanando en un sábado, o como los judíos le llaman el Shabbat. Estaba sanando o librando personas de poderes diabólicos. Más o menos 46 veces, depende de qué traducción y qué texto en griego tomes. Y muchas veces puedes leer también que Jesucristo tuvo una confrontación mayormente con los fariseos, aquel grupo religioso que era el que más cuidaba el día del Shabbat. Aquí en Juan capítulo 5, a partir de versículo 1 al 19, vemos cómo Jesucristo sanó a un hombre. Hemos leído que estaba ya allí desde 38 años. 38 años estaba acostado. Él estaba allí en un lugar, en un estanque, esperando que el agua se mueva. La Biblia dice que de vez en cuando, dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y que el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, se quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De vez en cuando el agua se movía. Pero hay un problema. Si tú eres ciego, no ves el mover del agua. Si tú eres paralítico, no te puedes mover, aunque seas el primero que lo vea. Pero de repente viene el ángel de los ángeles, el jefe de los ángeles, el Dios de los ángeles, el Señor de los ángeles, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él no es un ángel, Él es el Hijo de Dios. Algunas religiones le llaman profeta, y Él profetizó, pero Él es el Hijo del único Dios viviente. Otros le llaman maestro, pero Él es el Hijo del Dios omnipotente. Algunos le llaman maestro de la luz o lo que sea, pero Jesucristo en verdad es el Hijo del Dios vivo.
El eterno Dios Padre, en su gracia, en su inmensa eterna gracia, Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Primero, salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte eterna, del juicio eterno, del infierno, y también para salvarnos del poder de Satanás y de su alcance. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como representante de Dios. Cuando Él vivió esos 33 años y medio, Él era el representante de Dios. Pero cuando los romanos empezaron a latigarle, a darle esos porrazos, cuando los romanos le dieron la cruz, de repente Jesucristo se convirtió en nuestro representante. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado en aquella cruz. Toda la ira, todo el juicio, todo el dolor, toda la oscuridad, toda la muerte, toda la enfermedad, todo el abismo, toda la frialdad del pecado vino sobre Jesucristo. Cuando Él murió, murió por nuestros pecados, no por el suyo. Pero 3 días después, un ángel del cielo vino, quitó esa piedra de la tumba, pero no porque Jesucristo no podía haber salido. Jesucristo no necesita que la piedra se quite. Cuando Él resucitó, con su cuerpo glorificado traspasaba las paredes. La piedra de la tumba no fue quitada del ángel para que Jesucristo salga, sino para que el hombre vea y que puede ver que Él había resucitado. Esa piedra de incredulidad, esa piedra que no te deja ver la gloria de Dios. Y cuando Jesucristo estaba en la tierra, puedes leer bastantes veces cómo los fariseos discutían con Él sobre el día de reposo. Cuando tú tienes la posibilidad, y yo te recomiendo que si tienes un celular, que descargues traducciones de la Biblia, y si hay que pagar por la Biblia, por una traducción, cómpratela. Las cosas que son gratuitas no siempre son buenas. Algunas son muy buenas, pero hay cosas que uno tiene que pagar dinero. Y si de verdad eres una persona que ama al Señor y su palabra, tú te vas a comprar una buena Biblia. Y la hay electrónicamente muy buenas. Yo tengo inmensas Biblias tengo en mi celular. Más, te voy a contar una cosa. Sobre el año 98, 99, me regalaron una cosa que se llamaba Palm. Un Palm. Un Palm era como una agenda electrónica. Y mi sueño era tener un Palm. ¿Por qué? Porque en ese Palm habían Biblias. Y de repente no solo podía llevar conmigo una Biblia, de repente llevaba 4, 5, yo me acuerdo 12 Biblias. Costaban bastante dinero descargarlas, pero yo me las compré. Y siempre soñé de tener todos los textos griegos, hebreos, arameicos y otros diccionarios en mi celular. Hasta hoy me falta un libro que todavía no ha salido. Lo tengo en casa, en forma imprenta. Estoy esperando, y cueste lo que cueste ese libro, cueste lo que cueste esa Biblia, porque es la Biblia completa en hebreo, en arameo y en griego, con
todo el vocabulario que existe de la Biblia, hebreo, arameo y en griego, cueste lo que cueste, algún día si sale, seré seguro el primero que se lo compra. Y cuando tú tienes la posibilidad de mirar en los textos básicos, originales de la Biblia, te vas a dar cuenta que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, que son los mandamientos, generalmente cuando se habla de los mandamientos, se habla de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corinto, le llaman los mandamientos escritos en piedra. De todos los 600 mandamientos del Antiguo Testamento, tienes que saber una cosa, que muchos de esos mandamientos no eran para el pueblo, eran para los levitas, eran para los sacerdotes, aproximadamente la mitad. Pero cuando se hablan de los mandamientos, son los 10 mandamientos, que hasta hoy ningún ser humano, solo uno, Jesucristo, ha cumplido. Ningún ser humano ha cumplido completamente toda su vida los 10 mandamientos, ni uno. Todos han fallado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos han pecado. Y están lejos, o como dice en griego, hystereo, están histéricos porque no han cumplido los mandamientos. Pero el versículo 24 dice, pero son gratuitamente justificados por la gracia. Todo lo que nosotros no conseguimos por nuestra propia religión, todo lo recibimos por la gracia. Y en los 10 mandamientos, el mandamiento con más letras en hebreo, tienes que saber que los 10 mandamientos en hebreo contienen 174 palabras. Los 10 mandamientos en hebreo solo se necesitan 174 palabras. Pero el mandamiento que requiere más palabras es aquel que nos dice: guardarás el Shabbat, el sábado, el día de descanso. Y antiguamente, en aquel momento, cuando Jesucristo iba predicando por Galilea, Idumea, Judea, Cana, Nazaret, Cafarnaum, Magdala, Jerusalén, allí habían grupos religiosos. Había un grupo muy radical que se llamaban los esenios. Luego otros un poco más liberal que se llamaban los saduceos. Y luego había un grupo religioso que se llamaban los fariseos. Los fariseos tomaban la cosa bien seria. Y ellos, su mandamiento favorito era el mandamiento del Shabbat, del sábado. Dios el Padre, Él había dado ese mandamiento del sábado. Incluso cuando Dios el Padre creó al ser humano, lo primero que hizo, ¿qué es? Descansar. Enseñarle al ser humano que en el descanso, como dice Isaías 30, versículo 15, en el descanso está la victoria. Y en el día del Shabbat, el Señor en el libro de Éxodo había prohibido solo 4 cosas. En el día del Shabbat había 4 cosas que estaban prohibidas, que eran el arar, el segar, el encender fuego y el no salir de su casa, de su lugar. Pero los judíos ortodoxos hoy todavía tienen algo que ellos le llaman en hebreo Lamed Tet Avot Melacha, que significa las 39 formas de trabajo. Y esas 39 leyes, aplicaciones
o interpretaciones, ellos le añaden, más o menos depende, qué rabino, qué escuela rabínica, puede llegar hasta 10,000 diferentes interpretaciones. Ejemplo, había escuelas rabínicas que en el día del Shabbat te permitían andar 800 pasos. Más no. Y tenías que regresar a casa. Pero habían otras escuelas rabínicas que eran más liberales, que te permitían andar 800 pasos, y si a los 800 pasos citabas un versículo, entonces podían dar otro 800 pasos. Imagínate, tenías que contar los pasos y no podías perderte ni un paso. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, tú puedes ver que muchas veces Él, en el día del Shabbat, Él sanaba, Él libraba a la gente, Él andaba, tanto que le criticaron. Pero Él, en Mateo, Marcos y Lucas, en los 3 evangelios sinópticos, Él muchas veces dijo, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día del Shabbat, de reposo. No es el día de reposo que tiene poder sobre el ser humano, sino es el Hijo del Hombre que tiene poder y autoridad, que es Señor del día del Shabbat. Nosotros cristianos que creemos en Jesucristo, en su obra, en sus palabras, conocemos sus palabras que Él nos dijo en Juan capítulo 11, cuando Él dice, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿De qué trabajo y de qué carga está hablando? Del día a día. No tanto. El trabajo que más cansa no es aquel que tú haces en una casa, en una empresa, en tu trabajo. El trabajo que más cansa es el trabajo religioso. Y la carga más cargada que tú puedes llevar no es la carga del día a día, o como dice el inglés, del daily business, sino es la carga, como dijo Jesucristo a los fariseos, escribas, atáis cargas tan pesadas, la ponéis encima de los hombres, pero vosotros mismos no queréis tocarla ni con un dedo pequeño. El trabajo más cansino es el trabajo religioso. Y la carga más cansina es la carga religiosa. Ese trabajo que tú te crees que tienes que hacer para el Señor. Ese trabajo donde nunca sabes si has trabajado bastante. Cuando tú estás bajo la ley, cuando no estás bajo la gracia, tú nunca tienes la seguridad que tu relación con el Señor está bien. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona bajo un legalismo, una ley religiosa, y déjame decirte una cosa, no solo los judíos tienen la ley de Moisés, también muchas iglesias, denominaciones, tienen leyes humanas, que somos como los fariseos. Hemos añadido, tienes que vestirte así, tienes que comportarte así, si no vas todos los días a la iglesia, algo está mal, si un día fallas, algo está mal. Hay un legalismo bajo la ley, como los judíos, pero también hay un legalismo evangélico. Hay un legalismo ortodoxo, hay un legalismo católico, hay un legalismo adventista, hay un legalismo bautista, hay un legalismo de cualquier denominación, donde no está verdaderamente
la vida de la gracia de Jesucristo, hay un peligro de sustituir la gracia con ese legalismo humano. Y muchas denominaciones e iglesias pasa lo que pasó en Galacia. Empiezan en el espíritu y terminan en la carne, donde todo se hace tan complicado. Todo es tan complicado, todo es del diablo, todo es peligroso, todo es malo, y eso ahoga esa llama de la gracia. La gracia de Jesucristo, según la carta de Titus, del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, nos enseña a vivir piadosamente en el temor y en la santidad de Dios. Es la gracia de Jesucristo, es nuestro Maestro. Y cuando tú lees los 4 evangelios, puedes ver cuántas veces Jesucristo, Él tenía un choque con los fariseos, que estaban tan concentrados en cumplir esos mandamientos y esas costumbres. Porque a esas costumbres, como le llama en hebreo lamet, tet avot melaja, también le llaman en otro lugar las costumbres de los padres. Son costumbres, son leyes humanas añadidos. Y hay diferentes textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que Jesucristo es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro Shabbat. Él es nuestro descanso. Él vino para cumplir la ley, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Pero al mismo momento, Jesucristo es el fin de la ley, como dice Romanos 10, versículo 4. Y dice la Biblia en la carta de los Hebreos, capítulo 4. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. El último reposo es el reposo celestial. Pero aquí también en la tierra podemos encontrar descanso y reposo. ¿Dónde? ¿En un sábado? Por el amor de Dios. ¿En un horario? Por favor, vamos. Nuestro reposo es la persona de Jesucristo. Mira lo que Él dijo en Mateo capítulo 11. Venid a mí y yo os haré descansar. Solo en Jesucristo está nuestro Shabbat. Porque bajo Jesucristo está la gracia. La vida con Jesucristo es vivir bajo la gracia. Cuando vives en la gracia, tú no estás trabajando, intentando de alcanzar, de provocar esas leyes religiosas. Si usted cree en el Señor Jesucristo, como lo podemos leer en la carta de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, dijo aquel guardia de la cárcel, él dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, en sus obras, en su palabra, en todo lo que Él es, y serás salvo, tú y tu casa. Querido oyente, si quieres ser salvo, si quieres la vida eterna, si quieres empezar de nuevo, si quiere que todos sus pecados sean perdonados, si quiere despojarse del peso del pasado, si quiere empezar una nueva vida, un nuevo capítulo, un nuevo amanecer en su vida, cree en el Señor Jesucristo. Cree
en Él, en su obra, en sus palabras, en su resurrección. Y tú serás salvo, tú y toda tu casa. Es la fe en Jesucristo que nos hace justos delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo. Hay dos yugos: el yugo de la ley y el yugo de la gracia. Mi yugo, como Jesucristo dice en Mateo 11:29, es el yugo de la gracia. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Momento, ¿cómo eso? ¿Sí? Cuando Jesucristo habló de mi yugo, no habló de un yugo individual, sino de un doble yugo, donde un buey con otro buey, un asno con otro asno, llevaban una carga. Y si quieres saber lo que dice Levítico 19, versículo 19, que no cruces los animales. Y para que Jesucristo pueda ser el Hijo del Hombre para llevar contigo el yugo, el Verbo se hizo carne, Jesucristo se hizo hombre, y Él lleva contigo el yugo. Y ese yugo siempre es guiado, llevado mayormente por el buey mayor, con más experiencia. Tú y yo somos ese buey joven, guiado por ese buey que es manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo nos ayuda a llevar ese yugo. Y el yugo del Señor, bajo la gracia, es fácil y ligera. Pero el yugo de la ley es pesado, donde no hay ninguna misericordia, donde no hay ninguna gracia. Cuando leemos en Juan capítulo 5, podemos leer que Jesucristo subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, así, Bet en hebreo significa casa, Bet-Lehem, Bet-El, casa de Dios, Bet-Lehem, casa del pan, y Bet-Hesda significa casa de misericordia en hebreo. Pero ¿sabes cómo los arameos le llamaban a Bet-Hesda? ¿Sabes cómo? Bayit Chesed, la casa de la gracia. La casa de la gracia. ¿Cuánto deseo que todas las iglesias que se conviertan en la casa de la gracia? Donde cualquiera persona, no importa con qué pecado, con qué trasfondo. Como el domingo me dijo una persona nueva, de los muchos nuevos: pastor, me siento tan a gusto cuando hablo con usted. De verdad me siento bien. Y ese hombre me dijo, y le voy a confesar una cosa: yo sé lo que he hecho. Yo sé lo que he destruido. Pero cuando hablo con usted, me dijo, no me siento condenado. Y siento que hay esperanza en mi vida. Y me tuve que reír. Y dije, ¿sabes por qué? Porque yo soy como tú. Y tú y yo vivimos cara a cara con Jesucristo. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a perdonar. Y en Juan capítulo 5,
Él llega a ese lugar, a ese estanque llamado Bethesda o Bayit Geset, la casa de la gracia. Había una gran multitud de enfermos esperando algo que era como un milagro, que de vez en cuando descendía un ángel, movía el agua. Y el primero que entraba al agua era sano de cualquier enfermedad. Pero había allí un hombre, 38 años, que son aproximadamente 1975 sábados. 1900 Shabbats, el pobre estaba allí esperando. De bebé, probablemente sus padres le llevaron de bebé. De niño, Jesucristo se acercó. Él no tiene que mover el agua. Él es el agua. Él es el creador del agua. Él es el movimiento del Espíritu Santo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, yo no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Jesucristo dijo, hey, levántate, toma tu lecho. Al instante, aquel hombre fue sanado. Mire, querido oyente, no sé cómo decirlo, pero percibo algo en este momento. Ahora en este momento, si usted me está oyendo por la radio o por una grabación, por WhatsApp, por audio, no sé, no conozco su trasfondo, su dolor, su herida, pero ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, ahora les bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, todos los que desean recibir sanidad, sea en su cuerpo, sea en su alma, sea en su familia, sea en su relación, sea en su matrimonio, en el nombre de Jesús, le bendigo con sanidad completa por la gracia del Señor Jesucristo. El Señor lo sanó. Él tomó su lecho, su cama, y los fariseos, los judíos dijeron, es sábado, es Shabbat, no te es permitido llevar tu cama. Él le dijo, pero el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Y ellos dijeron, ¿quién te ha dicho eso? ¿Sabes qué es interesante? Que ellos no preguntaron quién les sanó. Ellos solo querían saber quién te permite llevar en el sábado tu lecho. Gente religiosa no le importa que te vaya bien. Importante que tú cumplas sus mandamientos. ¿O acordáis lo que dije? En la ley de Moisés solo había 4 cosas que el Señor prohibía en el Shabbat, que era arar. Pregunta, ¿estaba este hombre arando? No. Cegar, ¿estaba este hombre cegando? No. Encender un fuego. Pregunta, ¿este hombre encendió un fuego? No. Y salió de su lugar. ¿Él había salido de su lugar? Claro, todos los Shabbats habían salido de su lugar. A ver, ¿cuándo aprendemos lo que dijo Jesucristo? Id y aprended. Yo quiero, en el Nuevo Testamento dice misericordia y no holocausto, pero el texto que el Señor Jesucristo cita del Antiguo Testamento dice, id y aprended lo que es esto. Yo quiero gracia y no holocaustos. Y el que había sido sanado no sabía quién le había sanado. Querido oyente, mire,
Si usted es católico, evangélico, o agnóstico, o ateo, a todos le quiero decir de todo corazón una cosa. El Señor le va a ayudar, pero no porque es católico, pero no porque va a la Biblia, lee la Biblia, o que va a la iglesia, o porque es evangélico, o porque tú eres anglicano, ortodoxo, bautista, pentecostal, carismático, adventista. ¿Tú te crees que el Señor te va a ayudar más que a otros? Vamos, come on. El Señor ama a todos. Él quiere que todos sean salvos. Pregunta, ¿van a ser todos salvos? No, porque no todos quieren recibir a Jesucristo como Señor. Pero todo ser humano, mire querido oyente, mire, a lo mejor usted es musulmán, a lo mejor es budista, a lo mejor es de otra religión. Pero quiero decirle de todo corazón, todo eso no impide que Jesucristo le ama y que le va a ayudar. Él quiere que usted sea salvo a través de Jesucristo. Él quiere darle perdón de los pecados a través de Jesucristo. Pero una cosa tiene garantizada, querido oyente, oiga, sea usted creyente o no, siempre que usted le pida a Jesucristo ayuda, Él le va a ayudar. ¿Y sabe por qué? Por su infinito amor que le tiene. El Señor le ama y le aprecia. Sí, Él quiere que usted le conozca, porque solo por Jesucristo podemos ser salvos e ir al cielo. Pero si usted va a la iglesia o no, si usted ora o reza o no, si usted es cristiano o no, todo eso no impide que Dios le ama. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor le quiere ayudar, le quiere salvar a través de su Hijo Jesucristo. Y pase lo que pase, y no importa en qué situación está, querido oyente, le quiero decir y le quiero garantizar que en Jesucristo usted tiene a alguien que conoce su situación, su dolor y su necesidad. Y le prometo una cosa, que si usted le pide a Jesucristo ayuda, Jesucristo le va a ayudar. Sea en el trabajo, en la salud, en la familia, en el matrimonio. Si usted le pide ayuda a Jesucristo, que le dé su gracia, le prometo, le garantizo, le aseguro que el Señor le va a ayudar. Porque Jesucristo un día dijo, porque todo el que pide recibe. Todo el que pide recibe. Él no dijo, los santos reciben. No, 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 no. O los santitos. No, 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 no. O los que solo van a la iglesia, tampoco. Él dijo, todo el que pide recibe. Si usted necesita ahora ayuda de Jesucristo, probablemente usted dice, yo no voy a ninguna iglesia, yo no soy ni incluso cristiano, pero yo necesito verdaderamente ayuda de Dios. Mire, ahora voy a hacer una oración con usted. No he terminado de predicar, pero ahora quiero hacer con usted una oración. Todos, si es cristiano o no, lo que necesiten ahora, ayuda del Señor, digan conmigo esto. Y diga, Señor Jesucristo, nadie mejor que tú me conoce. Y tú sabes, Señor, que yo te necesito. Y te pido, Jesucristo, ayúdame. Dame tu gracia. Y gracias
Jesucristo, que tú me vas a ayudar. Amén. Y el hombre cogió su lecho. Y los religiosos estaban más preocupados que este hombre cumpla un mandamiento, que disfrute la sanidad. Donde hay religión, y tenéis que saber que la palabra charis y la palabra la gracia, me encantaría explicártelo. A ver si lo consigo, porque quiero explicarte lo que significa la palabra la gracia en hebreo y en griego. Atención. La palabra la gracia es un regalo donde el Señor no espera nada de nosotros. Tranquilo, dame un momento, voy a explicar algo. Estoy viendo a los religiosos sacar las uñas y los dientes de Drácula. Esperad un momento. Relajaros. Lo voy a decir otra vez, pero me tenéis que dar un poco de momento de tiempo. La gracia es un regalo donde el Señor no espera nada de nosotros. La gracia es la demostración del favor de Dios que se demuestra gratuitamente, sin que se espere que el que ha sido regalado con ese favor responda de alguna forma. Dame un momento. El motivo de la gracia está completamente en la amabilidad y en la generosidad de aquel que la dio. Pero ahora viene una cosa. Donde hay gracia, hay gozo. Donde no hay gozo, no hay gracia y no hay vida. Lo que provoca la gracia, ahora atención, es gratitud. Y eso es un fruto, no es una obra. En Gálatas 5 habla de las obras de la carne y luego habla del fruto del Espíritu, no de las obras del Espíritu. La gracia tiene un fruto que se llama estar agradecido. Y una persona agradecida sabe dar las gracias. Lucas 17. 10 hombres leprosos fueron sanados, pero solo uno vino para adorar. La verdadera gracia provoca una adoración a Jesucristo, una gratitud a Jesucristo. Y este hombre, por la gracia, recibió su sanidad. Los fariseos estaban furiosos. Y por esta causa, ahora oye esto, tú no te lo vas a creer lo que pone aquí en la Biblia. Hay que leer la Biblia, porque si no, no te lo crees. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía Jesucristo en el día de reposo? Sanaba, salvaba y libraba a las personas. Gente legalista, sea legalista religiosa, católica o evangélica, de cualquier denominación, no soporta las obras de Jesucristo de caridad, de amabilidad, de su gracia y de su favor. Es impresionante el odio, el veneno y la amargura que tiene gente legalista, religiosa. Impresionante. Querían matarle solo porque hizo estas cosas buenas en contra de su pensar religioso. Pero para eso no bastante. Ahora dice Jesucristo en Juan 5:17, sujétate. Mi Padre hasta ahora trabaja, pero si tú tienes la posibilidad
de mirar este texto. Mi padre hasta ahora trabaja. En griego dice, mi padre nunca deja de trabajar. Sí, bajo la ley dijo que el Señor hizo un Shabbat en el jardín Edén. Pero Jesucristo, conociendo al Padre, dice, no, mi papá, Él descansó en aquel que es el descanso, que es Jesucristo. Pero mi Padre todos los días está trabajando. Todos los días está trabajando. Todos los días. Él nunca deja de trabajar. Pero nosotros necesitamos el día de reposo. Nosotros necesitamos descansar. ¿Dónde? En el Señor Jesucristo. Y si tú vives con Jesucristo bajo la gracia, tu Shabbat puede ser un sábado, pero tu Shabbat también puede ser un domingo. Pero tu Shabbat también puede ser un lunes. Tu Shabbat también puede ser un martes o miércoles. ¿Por qué? Porque tu Shabbat es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo vivimos bajo la gracia. ¿Sabes, querido oyente, cuánto me encantaría hablarte más de la gracia? ¿Cuánto me encantaría enseñarte más de la vida bajo la gracia? Si tú algún día quieres huir más de la gracia de Jesucristo, te invito a la iglesia Pasión por Cristo, donde soy el pastor juntamente con mi esposa Victoria. Bajo la gracia, incluso una mujer puede ser pastora. Bajo la ley, no. Porque bajo la ley, como dice el apóstol Pablo, la ley le cierra la boca a la mujer. Lo dice en primera carta de Corintios. Es la ley que dice que la mujer se calle, no la gracia. Bajo la gracia vivimos bajo la santidad, bajo el temor de Dios, bajo una vida piadosamente, donde no apartamos de las cosas sucias y perversas, pero todo bajo la gracia. Me encantaría invitarte que vengas a oír más de la gracia. Todos los domingos, a las 9 de la mañana, todos los domingos a 12 de mediodía, y todos los domingos a las 6 de la tarde, estoy en la iglesia Pasión por Cristo, en Madrid, en la calle Reus, número 8, metro, línea 11, San Francisco. Me encantaría enseñarte más de la gracia. Y no solo eso. Me encantaría enviarte este mensaje donde tú y yo aprendemos que el descanso está bajo la gracia. Jesucristo es nuestro Shabbat. Si tú dices, pastor, me encantaría recibir este mensaje a mi teléfono para que yo lo pueda oír por un audio y para que yo lo pueda reenviar a otros. Si tú deseas ahora recibir este mensaje, te doy un consejo. Coge tu teléfono, papel, bolígrafo y escríbete este número que te voy a dar. 629 6 14 174. Repito, todos los que digan, pastor, me encantaría recibir este mensaje, esta enseñanza. Envíame un mensaje al 6 2 9 6 1 4 1 7 4.
Lo repito una última vez. Todos los que desean recibir este mensaje sobre Jesucristo, nuestro Shabbat, enviemos un mensaje al 629 614 174. Y acuérdate, si deseas oír más de la gracia de Jesucristo, del perdón, de la vida eterna, de su reino, de su Espíritu Santo, estás cordialmente invitado a la Iglesia Pasión por Cristo. Nos puedes seguir en las redes, por YouTube, Facebook, a través del Pastor Juan Cano también. Y todos los domingos, a las 9, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, puedes oír una palabra de la gracia para tu vida. Queridos, que el shalom del Señor Jesucristo alcance tu vida, tu casa, tu matrimonio. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Shalom.